Hola, buenas, un gusto saludar. Yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a conversar del linfoma. El linfoma es un cáncer, es un tipo de cáncer que se origina desde los glóbulos rojos, específicamente de los linfocitos. ¿Ya? Se diferencia en linfoma de Hodgkin y linfoma de no-Hodgkin, cuya principal diferencia uno la observa en el microscopio, porque uno puede observar una célula que uno llama de Rede-Sternberg, o también llamada en el fondo célula de Hodgkin, ¿ya? Que en el fondo es importante porque nos va a hacer la diferencia de uno u otro, y finalmente hay cambio importante entre la sobrevida de uno u otro, siendo el linfoma de Hodgkin un linfoma en el fondo que a menudo se cura. En cambio, el pronóstico del linfoma no Hodgkin depende del tipo específico de la enfermedad, porque tienen algunas variaciones, ¿ya? Entonces son linfomas que hay que ir a estudiar dirigido para poder ir a hacer un manejo específico de cada uno de ellos. Vamos a conversar en el fondo en forma general de cada uno de ellos por separado, sus puntos más importantes y cómo se van manejando. Partamos por el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin en adultos es una enfermedad en la cual se forman las células malignas del sistema linfático y tiene dos tipos, en el fondo, o el síndrome, el linfoma de Hodgkin clásico y otro con predominio linfocítico nodular, ¿ya? Estos pueden dar en edad adulta temprana o tardía, es más frecuente en hombres y es más frecuente en aquellos que hayan tenido alguna infección por virus Epstein-Barr. También es más frecuente en aquellos que hayan tenido antecedentes familiares de linfoma de Hodgkin, que en el fondo tienen más probabilidades de tenerlo a futuro. Entre los signos y síntomas más clásicos son los ganglios linfáticos inflamados, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, cansancio, fatiga. Para el diagnóstico se ocupan exámenes dirigidos de pruebas linfáticas en las cuales uno en general requiere la biopsia para hacer la confirmación y para poder hacer el pronóstico y eventualmente poder plantear las opciones de tratamiento. Em, Le adelanto de antemano que se divide en cuatro etapas, pero vamos a ir hablando algunas otras cosas antes de llegar a eso. Em, de las clasificaciones. El linfoma de Hodgkin dijimos que se clasificaba en clásico con predominio linfocítico nodular. Em, el clásico, lo que uno ve entonces, la célula de Reg-Sternberg, y se puede subdividir en cuatro grupos. Linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, linfoma de Hodgkin con celularidad mixta, linfoma de Hodgkin con agotamiento linfocítico o linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos. ¿Ya? Eh, en cambio, el linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular es poco común y tiende a crecer de forma lenta, em, o más lenta que el síndrome de Hodgkin clásico. ¿Ya? Con frecuencia el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular presenta ganglios linfáticos en cuello, tórax, axila e ingles, y la mayoría de las personas no presentan otros síntomas al momento del diagnóstico. Em, Dentro de las características, el linfoma de Hodgkin es más común en adultos jóvenes de 20 a 39 años y en adultos mayores de 65 años. Esos son los grupos de más prevalencia. Después más frecuente en hombres, dijimos que era más frecuente en aquellos que le había dado em, algún virus de Epstein-Barr, alguna infección por Epstein-Barr y los antecedentes familiares. Mencionamos los síntomas, quizás de los síntomas agregar el prurito porque pueden aparecer picazón de la piel, sobre todo después de bañarse o consumir bebidas alcohólicas, y la sensación de cansancio que suele ser importante. eh, en el examen físico, ir a buscar dirigido adenopatías, sobre todo si es que le han mencionado estas tenias, dinamia, fiebre, etcétera. En el recuento hematológico, ir a buscar dirigido el número de las tres líneas en el fondo, que se mantengan adecuados. Ir a después también tomar perfil bioquímico, LDH, siempre estudiar hepatitis B, C, VIH, porque en el fondo uno le interesa ver y descartar que no vaya a tener otra complicación cuando uno va a hacer el manejo. De las células de Red-Steinberg, mencionar que son linfocitos, ¿ya? Son linfocitos que son más grandes y anormales, que tienen en general varios núcleos, ¿ya?
y por eso en el fondo es que se les conoce así, con este nombre, estas células de Rextemer, pero también se conocen como células de Hodgkin, ¿ya? Y para poder hacer el diagnóstico uno necesita biopsia, por excisión, incisión, punción por aguja gruesa, como ustedes en el fondo tengan más fácil en su centro. Generalmente uno previo a eso toma algún estudio imagenológico, ecográfico, TAC, resonancia, muchas veces para poder hacer la clasificación. Uno en la clínica incluso suele usar PET-CT, que en el fondo es un examen que nos permite ver más dirigidamente las adenopatías más reactivas, más inflamatorias, antes de poder elegir cuál ir a biopsiar en forma dirigida. Yo les hablaba que tienen estadios los linfomas, que son estadio 1, 2, 3, 4, y que en el fondo son los estadio 1, aquellos que se encuentran en solo un grupo de ganglios linfáticos. eh, Ejemplo, anillo de Van Leeuwen, en el timo, en la zona del vaso, etcétera. Ya, pero en el fondo es un grupo de ganglios linfáticos y cuya extensión o en el fondo invasión la hacen principalmente a través del tejido linfático, porque en el fondo los cánceres se pueden diseminar a través de continuidad por el tejido linfático o en vía hematógena, ¿ya? Este prefiere la vía linfática. em, en el estadio 2, uno lo define porque se encuentran al menos dos grupos de ganglios linfáticos y uno lo define que están o encima o abajo del diafragma, según la zona donde haya partido el cáncer. Em, y en el fondo eso habla de un estadio un poco más complejo. El estadio 3 ya aparecen, se encuentra el cáncer en grupos linfáticos encima y abajo del diafragma, o bien se encuentran en un grupo de ganglios linfáticos encima del diafragma y el vaso, ¿ya? Que en el fondo sería abajo del diafragma igual. El estadio 4 en general se presenta una de las siguientes situaciones, que el cáncer se diseminó a dos o más órganos fuera del tejido linfático, que se encuentra el cáncer en dos o más grupos de ganglios encima y debajo del diafragma, más un órgano fuera del tejido linfático, que se encuentre el cáncer en grupos de ganglios linfáticos encima y debajo del diafragma y cualquier otro órgano fuera del tejido linfático, y que se encuentre el cáncer en el hígado, la médula ósea, más el sitio, más un sitio en el pulmón o que se puede encontrar en líquido cefalorraquídeo. En el fondo habla de que además de las diseminaciones linfáticas hay también en órganos. Y eso en el fondo es de un pronóstico más malo, ¿ya? En general, el pronóstico favorable lo suelen tener las enfermedades de los Hodgkin en estadio 1 y 2, sin factores de riesgo, y más desfavorable en el fondo es cuando empiezan a aparecer factores de riesgo y cuando tienen algunas de las siguientes características: que tenga un tumor en tórax mayor a 10 centímetros, que tenga un órgano diferente de los ganglios linfáticos, que es lo que ya lo definiría como estadio 3, que tenga una velocidad de hemosedimentación alta, una VHS alta, que tenga tres o más ganglios linfáticos en que se pueda confirmar ahí que es canceroso, que tenga síntomas B más notorios en el fondo, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. ¿M? Y el linfoma de Hodgkin avanzado se definiría en aquel que ya ha sido 3 o 4 y que presenta factores de riesgo en general. Y dentro de las cosas que también pueden generar más probabilidad de que el cáncer luego del tratamiento, tienen que ver con una baja de albúmina, una baja de la hemoglobina menor a 10,5, es factor de riesgo ser hombre, es factor de riesgo en la edad mayor de 45 años, recuentos de blanco mayor a 15.000 y recuentos de linfocitos menor a 600 o menos del 8% del recuento de glóbulos blancos. ¿Ya? En general, el manejo se hace con quimioterapia, radioterapia o terapia dirigida. También existe la inmunoterapia y la quimioterapia con trasplante de células madre, ¿ya? Siempre, como en todos estos tipos de cáncer, es importante hacer el apoyo y el seguimiento dirigido, uno, por hematología. Dos, uno en general en el mismo diagnóstico se apoya en el equipo de radiología intervencional para poder tomar las biopsias, aunque también las pueden tomar el equipo de hematología. Y
Siempre considerar el apoyo de salud mental, porque son pacientes que incluso para mantener su manejo y su seguimiento es muy bueno que ellos y sus familias tengan orientación y seguimiento por el equipo en general de salud mental. ¿Ya? Vamos a hablar entonces ahora de linfoma no Hodgkin. Em, el linfoma no Hodgkin en general puede ser de crecimiento lento o de crecimiento rápido. Más frecuente en hombres, más frecuente en aquellos que tengan el sistema inmune alterado debido a alguna condición. Dentro de eso, la más habitual es el VIH, o de las más, o que uno más fácilmente busca dirigido. em, y en general se divide en células de crecimiento lento o de crecimiento rápido. Dentro de las de crecimiento lento tenemos primero el linfoma folicular. El folicular es el más común de los linfomas no Hodgkin, ¿ya? Es de crecimiento muy lento que empieza en los linfocitos B, afecta los ganglios linfáticos y se disemina a la médula ósea o el vaso. La mayoría de ellos tienen 50 años más cuando tienen el diagnóstico, em, y se necesita en el fondo la confirmación por biopsia. Y en esto se ve en general que pueden tener buena evolución a menos que se conviertan en algún tipo más maligno como el linfoma difuso de células B grandes. ¿M? Después tenemos el linfoma linfoplasmocítico. Este es de células B y aparecen cantidades de proteínas llamadas anticuerpo monoclonal, que en el fondo son la IgM, en concentraciones altas de este anticuerpo y que puede generar signos muchas veces cardíacos, respiratorios, dolores de cabeza, mareos, entre otros. ¿M? Siempre en estos pacientes buscar dirigido virus hepatitis C. Y este linfoma se le llama también macroglobulinemia de Waldenström. ¿M? Después tenemos linfoma de zonas marginales. Ya estos en el fondo son de células B, en una parte del tejido linfático llamado zona marginal. El pronóstico a veces es peor en los pacientes mayores de 70 años, eh, y también depende del aumento de la LDH, entre otras. Y ahí están los linfomas ganglionar de zona marginal, asociado a mucosa de tipo gástrica, asociado a mucosa de tipo extragástrica, linfoma de abdomen mediterráneo, linfoma esplénico de zona marginal. ¿Ya? Después tenemos otro tipo de linfoma que son los anaplásicos de células gigantes de tipo cutáneo primario. Este es un tipo de linfoma no Hodgkin que está solo en la piel, muchas veces con nódulos que son benignos y que desaparecen solo y que incluso en ocasiones no es necesario ni siquiera un tratamiento dirigido. Pero eso igual derivarlos con especialistas para que definan cómo manejar. De ahí tenemos los linfomas no Hodgkin de crecimiento rápido. Ya los linfomas de crecimiento rápido en general son de células B grandes. Este es el tipo más común de linfoma no Hodgkin. Crece rápido en los ganglios linfáticos, suele comprometer vaso, hígado, médula ósea y otros órganos. Tienen hartos síntomas B, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Y tiene compromiso habitual hacia el mediastino, que es donde uno tiene que ir a buscarlo, la parte posterior del esternón. ¿M? Causan por lo tanto tos, disnea, em, y estos de células B grandes, un poquito más frecuentes en mujeres de 30 a 40 años. Los linfomas foliculares tipo de células grandes estadio 3 son en general más raros, y se parece más a un linfoma no Hodgkin de crecimiento rápido más que a uno de crecimiento lento. Después tenemos los linfomas anaplásicos de células grandes. Estos tienen algunos marcadores, principalmente de CD30, y se pueden dividir en tipo cutáneo y tipo sistémico. Después hay un linfoma extraganglionar de células natural killer o de células T, que en general uno lo asocia que parten alrededor de la zona nasal, que comprometen paladar, tráquea, piel, estómago, zona intestinales. Se encuentran con más asociación con Epstein-Barr. em, y eso es lo importante de ese. Después tenemos la granulomatosis linfomatoide. Esa afecta sobre todo los pulmones. También puede afectar a senos paranasales y a veces llega también a diseminarse hacia la zona encefálica. Tenemos los linfomas angioinmunoblásticos de células T.
que eso en el fondo genera otros síntomas como sarpullido, fiebre, además de la sudoración nocturna, y es más habitual en pacientes con alteración del sistema inmune. Tenemos los linfomas de células T periférica, que ahí tenemos hepatoesplénico, subcutáneo, con células T similar a la paniculitis, y otros que son de tipo enteropático, ¿ya? De ahí tenemos los linfomas intravasculares de células B grandes. Estos afectan ya vasos sanguíneos, en especial pueden ir a vasos pequeños como encéfalo, riñón, pulmón, en la piel, y se llaman en general linfomatosis intravascular. Después el linfoma de Burkitt. Este tipo de linfoma no Hodgkin de células B crece y se disemina muy rápido. Afecta en general, puede afectar muchas cosas, cara, mandíbula, intestino, riñones, ovarios, muchos órganos. En general es endémico, esporádico y se relaciona con la inmunodeficiencia. Es más endémico, por lo tanto, en África, se relaciona con la presencia de Epstein-Barr y con la presencia en el fondo de VIH. Se disemina encéfalo o médula espinal y en el manejo uno lo que trata de buscar rápidamente es la diseminación. ¿M? Después tenemos el linfoma linfoblástico, que también se divide en células T o B. Es más frecuente que comience en células T y se parece a la leucemia linfoblástica aguda. ¿M? Después tenemos la leucemia de células T, nos quedan los linfomas de células del manto, trastornos linfoproliferativos post-trasplante y linfoma de fusión primaria, ¿m? Que son como los otros tipos de no Hodgkin. ¿M? En general, factores de riesgo es tener edad avanzada, ser hombre, tener piel blanca, tener trastornos inmunitarios hereditarios como hipoglobulinemia, síndrome de Wirsot, eh, otros trastornos autoinmunes como artritis reumatoide, psoriasis, síndrome de Sjögren, VIH, la infección por virus HTVL1 o TVL2, presencia de Helicobacter pylori, uso de medicamentos inmunosupresores, son todos factores de riesgo. ¿M? De los síntomas, prácticamente la clínica es la misma entre los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, no hay una diferencia significativa para orientar al diagnóstico. Y el estadio también se clasifican en estadio 1, 2, 3, 4 y sigue prácticamente las mismas características. Si en el fondo está en un grupo linfático, si está sobre o bajo del diafragma y si después hay compromiso hacia los órganos. Em, un manejo, de nuevo, eh, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, hay terapias dirigidas, plasmaféresis, eh, hay cirugías que se pueden utilizar, trasplantes de células madre. Se han probado algunos tipos de tratamientos como vacunas, se han probado con algunos tipos de observación, principalmente como otras formas de manejo, que hay que ir viendo dirigido por especialistas. Acá en el fondo siempre, aunque van a ser dirigidos por el equipo de hematología y oncología, puede ser más necesario contar en ocasiones con neurólogos, neurocirujanos, endocrinólogos, según las complicaciones que puedan tener y según el órgano que puedan estar afectando. Siempre considerar e incluir equipos de salud mental para poder mejorar los manejos y eso quizás es lo más importante. Yo les voy a mandar detalles de los manejos y algunos detalles de su fisiopatología directamente en la plataforma de Claso, ya para que la puedan estar revisando. Un abrazo, que les vaya bien.